Estamos viendo el capítulo 4, 6, 8 y 5 del libro R para Ciencia de Datos en Español, que prácticamente trata sobre flujos de trabajo, conocimientos básicos de programación, scripts y proyectos, y capítulo 5 sobre transformación de datos. Ok, entonces empezamos, ¿sí? Los capítulos del 4, 6 y 8 básicamente nos hablan de conocimientos básicos de programación, script y proyectos. Entonces, los conocimientos básicos nos indican que, bueno, R, además de programar, también puede ser utilizado como una calculadora básica. No debemos olvidarnos de la instrucción de asignación para crear objetos, que es la flechita con la rayita, ¿no? Y sugieren que estos objetos, los nombres que les definamos, comiencen con letra y de preferencia solo deben de contener letras, números y caracteres, únicamente guiones bajos y puntos, ¿sí? Entonces, sobre scripts, bueno, uno puede entrar, cuando entra R, ¿sí? Para crear un script, tiene algunos atajos de teclado. Para crear un script, uno aplasta Ctrl-Shift-N, ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y cuando uno escribe en código, hay otro atajo de teclado, que uno aplasta Ctrl y Enter, y ejecuta el código actual, sobre el que está encima el cursor. ¿Ya? Y adicionalmente también, si nosotros queremos ejecutar todo el código del script, aplastamos Ctrl-Shift-S, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco de lo que les he contado ahora. Ok. Entonces, vamos a crear un script. Nosotros podemos ir a la parte superior, en archivo, ¿sí? Damos clic en archivo, nuevo archivo, y tenemos la opción de RScript. Entonces, podemos crearlo así, o podemos aplastar las letras Ctrl, Shift y N, ¿sí? Como yo lo voy a hacer ahora, y se nos crea un script en R, ¿sí? Entonces, básicamente aquí es donde nosotros ponemos el código, ¿sí? Que lo ejecutamos, ¿sí? Y se puede ver aquí en la consola los resultados, ¿sí? Porque la pantalla que está al lado derecho es la consola, ¿no? Entonces, como les decía, aquí, por ejemplo, podemos ejecutar, R puede ser utilizada como una calculadora. Por ejemplo, yo puedo hacer multiplicaciones, 2 por 3, y ejecuto esto de aquí. Voy a ejecutar esta línea con Control Enter, y en la consola me aparece el resultado, ¿sí? Entonces puedo hacer operaciones un poco más complejas, por ejemplo, calcular el seno, ¿sí? El seno de pi medios. El seno de pi medios lo ejecutamos y es 1, ¿no? Entonces podemos hacer diversos cálculos, ¿no? Como una calculadora, ¿no? Ahora, para ejecutar yo he aplastado el código Control Shift N, por ejemplo, para ejecutar el seno de pi medios, ¿sí? Específicamente, o para ejecutar 2 por 3 aplastado Control Shift N. Pero si yo quiero ejecutar todo el código de todo el script, tengo que aplastar Control Shift S. Perdón. ¿Verdad? Control Shift S. Se me perdió el... A ver, vamos a guardar. Quizás sea porque no lo hemos guardado. Ok, no sé qué problema tengo.
No se me quedó. No sé qué le Creo pasó. que es Control Shift R. N. R de ratón. No, me sale insertar una etiqueta. Quieren ejecutar la línea de código, ¿cierto? Sí, ajá. Con control, al final la línea de código con Control Shift S sí funciona. Pero intenta primero probar en tu consola, escribe cualquier cosa en tu consola directamente para ver que no sea un problema del prompt en la consola que no está dejando correr las cosas. Ajá. Envíalo a correr simplemente. Y ahora envía desde el editor de script con Control Shift S la línea de código 3. Porque sí funciona. Sí, a mí por algún motivo no me está funcionando ahora. Acabo de revisar los shortcuts y dice Control Alt R para correr todo. Control Alt R. Ajá. No, me parece. Ah, ve, sí. Porque con el otro sí me sale, con Control Shift S sí me corre a mí la línea, cada línea de código. Sí. Voy a hacer una configuración. Sí, a mí me está corriendo con Control Alt R. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos correr todo el código del script, ¿sí? Para que no se nos escape ningún código, a veces estamos avanzando en el código y ya ponemos algo más arriba, otro más abajo, entonces para que no se nos escape nada, entonces corremos todo el script, ¿no? Entonces, bueno, hay dos atajos, ¿no? Porque a mí me funciona el Control Alt R y también puede funcionar el Control Shift S, ¿sí? Ok, entonces, ahora, básicamente cuando nosotros estamos trabajando un código, lo recomendable es crear un proyecto en nuestra máquina para que toda la información que vayamos creando se guarde en esa carpeta, en ese proyecto, ¿sí? Entonces, para crear un proyecto, nosotros podemos ir acá en la parte de la derecha, ¿sí? Aquí, en la parte superior derecha, que dice, bueno, ya tengo creado mi proyecto, sesión 9, ¿sí? Pero para crear un proyecto, nos vamos aquí, donde dice New Project, ¿sí? Okay, New Project. ¿Ya? Sino que yo, como tengo abierto otro proyecto, me está pidiendo que guarde el actual para crear un nuevo proyecto. Ok, entonces nos vemos aquí a nuevo directorio, hacemos clic, ¿sí? En nuevo proyecto, y ponemos aquí el nombre y elegimos la carpeta de nuestra computadora donde queremos guardar el proyecto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, taller DR for Data Science, ¿sí? Y se crea el proyecto en la carpeta que elijamos aquí en crear proyecto, ¿sí? Ok, y bueno, de ahí todo lo que nosotros creamos, si nosotros queremos cargar algún gráfico, tenemos que guardarlo en esa carpeta para, básicamente, es el directorio donde nosotros vamos a ir utilizando de aquí en adelante, y lo más recomendable es eso para no tener los archivos esparcidos en toda la máquina, ¿no? Y después no acordarnos dónde tenemos guardados nuestros archivos, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que les puedo compartir de script y proyectos, ¿sí? Le doy paso a Zulema. Ok. Gracias, Linda. Voy primero a hacer una prueba de mi pantalla. Les he de preguntar en unos momentos si se ve. Entonces me pueden ahí con una manito hacia arriba decir si se ve. Ahora estoy compartiendo y debería verse únicamente mi script en blanco. Bueno, no en blanco porque tiene dos líneas de código que dice A, B. Sí se puede ver. Sí se ve. Okay. Por si acaso tenemos una pregunta también de Alberto. No sé si esté relacionada a este momento o quizás la podemos responder más tarde, pero te la leo de todas maneras. Dice, ¿podrías explicar de forma general cómo se crea el proyecto en GitHub y qué ventajas tiene? Quizás lo podemos hacer al final. Creo que se podría ver al final, pero sí hay una opción que da la creación de proyectos para automáticamente linkearlo con el repositorio de Git, pero podríamos verlo al final. Al final, Linda podría mostrarlo, en qué parte exactamente la opción de proyectos, de creación de proyectos está,
Pero por adelantar algo, la idea de crear el repositorio en Git es que luego uno pueda hacer el control de versiones de ese script con el que estés trabajando y que lo desees compartir. ¿Okay? Bien, vi una pregunta de Claudia, que era respecto a si había algún script o algún código previo para seguir. Y como le contestó Denise, no hay un script previo para seguir en esta sesión, porque esta sesión va a ser netamente de live coding, y digamos que la intención que tiene esta sesión, a más de poder compartir las pocas cosas que sabemos, es, digamos, que ustedes puedan ir trabajando de la mano con nosotros el script en todo sentido, con nuestros aciertos, con nuestros errores, y también, pues así como anunciar, porque de hecho creo que ni mis compañeras de Art Ladies lo saben, pero yo lo voy a anunciar porque fue algo que se me ocurrió durante la semana anterior, que estuve yo recibiendo una capacitación, casualmente sobre temas de live coding, y es que vamos a tratar de recopilar a todos los bloopers que tengamos de live coding para luego compartirlos, para que se den cuenta que hay que perder un poco el miedo al momento de trabajar acá. Es decir, pese a que uno pueda tener una idea de la preparación de lo que va a dictar en código, también es para nosotras importante transmitir que ustedes, además de poder hacer el club de lectura o poder tomar los scripts que nosotros liberemos en GitHub, es que se sientan en la confianza de que posteriormente ustedes puedan replicarlo programando en vivo y que se den cuenta que es algo muy natural. ¿Ok? Entonces, bien, las cosas que mencionó Linda son importantes, es decir, el que nosotros tengamos identificado de qué manera vamos a trabajar, ¿no? Si esta es la primera sesión en la que te estás uniendo o tienes poca experiencia en R, nosotros podríamos trabajar o decir trabajar en dos partes, ¿no? Aquí en este panel 1, que es el editor de script que mencionó Linda y que nos enseñó cómo abrir un nuevo script. O podrías trabajar directamente acá en este panel 2, que estoy pintándolo ahora con un 2 de color fucsia, que es la consola. Uno más trabaja en la consola para poder explorar qué sucede. Por ejemplo, cuando Linda estaba probando su shortcut, una de las sugerencias que yo le hice fue, bueno, escribe en consola para ver qué pasa. Entonces, las personas que somos principiantes en R, trabajamos en consola con la finalidad de poder explorar qué sucede y qué nos retorna R como respuesta. Pero luego cuando uno ya está hablando de manejar proyectos, sean individuales o sean colaborativos, lo ideal es trabajar aquí en el editor de script, porque como ese va a ser prácticamente tu blog de notas, es decir, que vas a estar escribiendo y cambiándote de línea en línea cuando yo doy enter, pero sin ejecutar nada, entonces eso te ayuda a mantener un orden en el código que tú vas a iniciar. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es la creación del proyecto. Como Linda lo enseñó, los principios que existen del flujo de proyecto tienen la intención de que tú puedas hacer tu trabajo colaborativo y tu administración de código de una forma más eficiente. Entonces, al momento que tú creas el proyecto, haz de cuenta, estás creando una carpeta que luego podría tener subcarpetas en donde haya categorías. Una subcarpeta donde solamente estén tus datos, como los puntos XLSX. Otra carpeta en donde solo tengas tus scripts que vayas a generar a partir de R. Y otras, como por ejemplo, cuando exportas cosas. Si ya has trabajado antes con R Markdown y generas tus informes, podrías tener una subcarpeta específicamente para eso. Y aquello se va a almacenar como en la carpeta general, que es el proyecto, entonces es mucho más fácil de administrar la información que, como mencionaba Linda, mantenerlo todo, digamos, disperso. Estos principios, luego ya que están como base, entonces uno los puede tomar para empezar a trabajar. Por ejemplo, como se hizo en la sesión anterior, hacer un gráfico. Y uno quisiera tal vez hacer un gráfico de alguna naturaleza, por ejemplo, como este de aquí, que el que estoy compartiendo ahora, que te está mostrando los casos acumulados
de contagio de COVID desde que se dio la primera alerta acá en Ecuador, posteriormente junto con Chile. Y cuando nosotros estamos trabajando con la data y la intención es llegar a la visualización, uno aprende cosas como ggplot, como lo mostró Linda en la sesión anterior, pero no muchas veces la data con la que hay que trabajar está en las condiciones ideales. De ahí es que surge ese dicho de que el 80% del tiempo te tienes que pasar manejando data o transformándola para poder llegar luego a un producto, como por ejemplo la visualización. Entonces, la sesión de hoy va a tratar casualmente de eso, de poder topar cuáles son las funciones que están asociadas a un paquete para poder hacer el tema de transformación de datos, le dicen en el libro. Pero yo generalmente le suelo decir simplemente manipulación. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a utilizar algunas librerías. Una librería que puede ser ya conocida por ustedes, que es la librería de Tidyverse, que va a contener un universo de paquetes que nos permite hacer muchas cosas, entre esos manipular. Si alguien no la tiene instalada, entonces debería utilizar para instalar paquetes un install.packages y por dentro, entre comillas, poner el nombre del paquete que interese. Y adicionalmente vamos a trabajar, a más de estar trabajando con Tidyverse, vamos a tener a ggplot2, porque la idea es llegar al gráfico que mostré, pero vamos primero a checar desde qué data se está generando. Otra librería que se llama el magrittr, que va a contener los operadores pipe con los que vamos a empezar a unir código. Luego haré un pequeño repaso a qué se refiere eso, que es la lectura de código en Tidyverse. Y una librería que tiene la data, que es la librería coronavirus, que ahí es donde se están almacenando los datos con los que vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, como mencionaba Denise, cualquier pregunta que puedan ir teniendo puede ir quedando en el chat para luego irla revisando. Entonces, la idea, como mencionaba, es llegar al gráfico que mostré de las curvas de casos acumulados de COVID comparando Chile-Ecuador. Y para eso vamos a utilizar una data que está en la librería coronavirus. Y lo primero que naturalmente uno debería hacer con sus datos es explorarlo. Entonces vamos a dar un pequeño vistazo a nuestra data. Con un structure podríamos utilizar dos funciones para hacer esto. O utilizar structure o utilizar glimpse, cualquiera de las dos son válidas. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, mostramos o hacemos la revisión de la data con structure, con su estructura, nos damos cuenta que es un data frame que tiene 87.888 filas con 7 variables, ¿no? Y a continuación te lista qué variables están. Está la fecha, está la provincia, está el país del cual se ha recabado data respecto a coronavirus. Hay unos datos de latitud y longitud. Están los tipos de caso. Si uno hace conexión rápida con el tema de la pandemia, hay casos activos, casos confirmados, casos de fallecidos, por ejemplo. Y luego la variable casos, que ya va a ser la variable numérica, que va a ir haciendo la medición del tipo de casos, es decir, confirmados en 1 de marzo, ¿cuántos hay en Chile? ¿Ok? Si aparte de esto, uno le hiciera un view a la data, entonces podríamos ver rápidamente cómo este data frame está conformado. Entonces aquí está lo que yo les comentaba. Tenemos 7 columnas, que esas son las 7 variables, la data, la fecha, la provincia, el país, el tipo de caso, si es confirmado, activo, fallecido, y el conteo que se hace respecto a estos casos, o esta clasificación de casos por fecha, por país. Si nosotros revisamos rápidamente la columna de país, vemos que empieza con Afganistán.
Y como hay 87.808 entradas, eso nos haría pensar que esta data no está aún con los datos únicamente de los países que nos interesa graficar, que son Chile y Ecuador. De hecho, este paquete de coronavirus es una conexión de la base de datos del Johns Hopkins, que está almacenando la información respecto a estos casos de contagio. Así que nosotros vamos a tener que realizar una serie de pasos de tal manera que podamos quedarnos de toda esta data con todos los casos asociados a estos dos países, Ecuador y Chile, para posteriormente graficarlos. ¿Okay? Entonces, como esa va a ser nuestra misión, vamos a tener que ir conociendo de qué manera podemos ir trabajando para poderlo manipular. Ahora bien, si nosotros vamos un momento a la línea número 13 de código, ustedes se darán cuenta que yo estoy escribiendo la data o el objeto que contiene los datos y luego le sigue un operador que se le llama el operador pipe. Y posteriormente hay una función. ¿Cómo sabemos que es una función? Porque tiene paréntesis abierto cerrado. Esa es la manera de reconocer funciones en R. Y este operador lo que está haciendo para nosotros es colaborarnos en la lectura del código. Yo podría escribir ese mismo código de la forma base, es decir, en la función ver o view, poner dentro el objeto. Entonces, lo que sucede entre la línea 13 y 14 respecto a este operador pipe, que lo que viene es a mejorar nuestra manera de leer códigos, es que es mucho más intuitiva. Porque si tú por un momento te pones a pensar de qué manera las personas de Occidente leemos, lo hacemos de izquierda a derecha. La línea 14 es leer de adentro hacia afuera. Entonces, por eso durante toda la sesión vamos a trabajar la forma de escritura del código como la línea 13, que básicamente esto tiene la siguiente lectura. Quiero que tomes al objeto que contiene los datos, en este caso el objeto coronavirus, que es un data frame, y quiero que le apliques, operador pipe, la función ver. Por eso cuando yo corrí ese código, entonces acá automáticamente se aperturó el data frame en un visor para darnos cuenta de qué forma tenía este data frame. ¿Okay? Si alguien va a tener una pregunta en el intermedio, la puedo ir dejando en el chat e intentaré leerla para ir conectando con la sesión. Entonces, bien, ya sabemos que para poder llegar al tema de nuestro gráfico, Ecuador-Chile, nos va a tocar en el intermedio hacer un trabajo, yo le digo Karate Kid, ¿no? Que pulir de un lado, pulir del otro, porque hay que empezar a manipular lo que tiene este data frame. ¿Cómo lo vamos a manipular y con qué lo vamos a manipular? Con unas funciones que pertenecen realmente al paquete dplayer. Uno encuentra el paquete dplayer dentro del gran paquete tidyverse, y si alguien no quisiera instalar tidyverse, hubiese en la parte inicial simplemente instalado el dplayer e cargado dplayer, y automáticamente van a aparecer ahí las funciones con las que vamos a trabajar. ¿Cuál es la particularidad que tiene el dplayer? Y yo siempre trato de hacer conexión de lo que voy conversando al momento de codificar, es que se den cuenta que R, si se lo considera como un lenguaje de programación, y te fijas en la primera palabra que es lenguaje, significa que podemos hacer muchas analogías de la manera en la que rutinariamente una persona aprende cualquier lenguaje. El primer ejemplo que di es, nosotros leemos de izquierda a derecha. En este caso también lo estamos haciendo con pipe. Lo segundo es que cuando uno va a expresar la acción de algo en una oración, uno tiene como representante un verbo. Entonces, las funciones que están asociadas al dplayer, nosotros las podemos ver como verbos. Es decir, vamos a usar 5 verbos que son funciones en dplayer para poder manipular nuestros datos. Entonces, ¿qué funciones o verbos vamos a utilizar? Filter,
que es filtrar, ordenar, que es arrange, seleccionar, select, que es la función select. Tenemos mutar o transformar. Y adicionalmente, vamos a tener acá una que va a ser transversal, que es agrupar, y una más que es resumir. Entonces, dplyr en realidad me dice, hay 5 verbos principales con los que uno puede manipular la data, y luego hay un sexto que lo que va a hacer es trabajar de manera transversal con todas estas. Así que en esta primera parte yo voy a explicar filter junto con arrange, luego Linda va a venir por select, y posteriormente yo voy a terminar con estas 3 de acá. Y un último pedazo de código va a ser el gráfico, que como ya tuvimos nuestra sesión de gráficos, entonces va a ser mucho más sencillo de entender lo que se está haciendo con ggplot. ¿Ok? Disculpa que te interrumpa, Zulema. Carlos está preguntando qué sucede con los datos con Glimpse. Le estaba diciendo que es similar a Structure, pero ¿le podrías mostrar, por favor? Claro, claro, claro. Sí, muy buena pregunta. Si no, no lo corrí, pero muy buena pregunta. Sí, yo mencionaba que uno cuando quiere explorar la data puede utilizar 2 funciones, Structure o Glimpse. Entonces, si yo corro el Glimpse, te vas a dar cuenta que, de hecho, como todavía está el output del STR anterior, lo que hace Glimpse es presentarte la información de una manera diferente. Esta parte en medio que tienen las salidas, tanto en Structure como en Glimpse, te dan los tipos de datos. Nosotros tuvimos nuestra sesión de club de lectura de tipos de datos. Cuando uno está trabajando en investigación, uno suele decir, bueno, ¿qué variables tengo? Cuantitativas, cualitativas. ¿Y esas cualitativas cómo las puedo medir? Ordinal, nominal, escala ratio, escala intervalo. Y las cuantitativas, bueno, las cuantitativas hacen una clasificación, son discretas, son continuas. Entonces, hay que construir un puente de comunicación con R para que él interprete para el humano que son variables de tipo cuantitativas y cualitativas con toda la clasificación que involucre, y por eso es que hablamos de los tipos de datos. Entonces, cuando nosotros exploramos, podemos saber, por ejemplo, que provincia es una variable, porque es una columna, de tipo carácter. El tipo de dato es carácter. En nuestro lenguaje humano, en investigación, es una variable cualitativa por escala nominal, porque no hay un orden entre ellas. Si yo digo, por ejemplo, casos, en esta base yo estoy haciendo los conteos. 1 caso, 2 casos, 7 casos, 100 casos. En lenguaje humano, investigación, eso es una variable discreta, son conteos. Pero para R, él no lo entiende así, sino hay que decirle, hay un tipo de dato que es integer, que es entero. ¿Ok? Entonces, tanto Structure como Glimpse te permiten explorar qué sucede con ese objeto, qué es lo que contiene. Cuántas variables, que es el número de columnas, y adicionalmente cuáles son los tipos de datos. Y digamos que te da este preview, tanto Structure como Glimpse te dan un preview de las observaciones o de los registros que existe para cada variable. ¿Ok? Pero puedes usar indistintamente cualquiera de los dos. Bien. Si nosotros continuamos, entonces vamos a arrancar con nuestra primera función, que en este caso sería filter. Entonces, hay que recordar el contexto, ¿no? Tenemos una base de datos donde están todos los países, pero nosotros vamos a querer trabajar con 2, con Ecuador y con Chile. Entonces, esta función filter no es nada más que lo que tú haces en Excel, si manejan Excel, de aplicarle a las cabeceras filtros. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja que tiene hacerlo en Excel con aplicar filtros? Que podrías tener tantas observaciones o tantos casos registrados, en este caso imagínate cuántos países no contendrá esta data, que para poder
elegir los que tú quieres en Excel, tendrías que hacer el despliegue del box e ir desmarcando y marcando los que quieres, hacerle los famosos ticks. Acá es mucho más intuitivo hacerlo porque tú le vas a decir, bueno, yo quiero que tomes de mi base de datos pipe, recuerden que el pipe es para aplicar, pueden escribirlo tal cual, porcentaje, mayor porcentaje, o pueden utilizar un shortcut, lo voy a anotar aquí. El shortcut de esto es Control Shift M. Disculpa que te interrumpa otra vez, Zulema. Tenemos otra pregunta. Esta vez la pregunta es de Marta. Nos está diciendo sobre los datos de coronavirus. ¿Cuál es el nombre de la librería que estás utilizando? Es coronavirus, ¿no? Sí, la librería es coronavirus, tal cual. De hecho, si yo regreso al inicio, fíjate que yo utilicé library coronavirus. Ajá. Sí, tiene que instalar paquete coronavirus y luego cargarlo. Tal cual. Ok, entonces, si yo retomo y ya doy el shortcut del pipe para que sea más fácil para ustedes escribir. Yo de hecho lo hago con el shortcut porque soy muy lenta para poder identificar en mi teclado dónde está el porcentaje y tal. Le voy a decir que a esta data me la filtre. ¿Con qué? A través de esta función filter. Voy a ir colocando las funciones hacia abajo para que el bloque de lectura sea mucho más sencillo. Recordemos que si nosotros queremos llegar a la visualización de las curvas de casos acumulados por país, lo primero que yo debería hacer es de toda esa data que contiene todos los países, quedarme solamente con los que a mí me gustaría. Que en este caso, yo he seleccionado a Ecuador y he seleccionado a Chile. Por ahora voy a hacerlo solamente con Ecuador, con la intención de que vayamos viendo de qué manera ustedes tienen que declarar el código para poder aplicar filter. Entonces, ¿qué va a ir dentro de la función filter? Va a ir la variable que te interesa que muestre las observaciones con las cuales tú vas a trabajar. Es decir, si uno lo piensa un poco más, filter está actuando sobre las filas de la data. Porque de 100, digamos, 100 observaciones de 20 países, si yo selecciono 2 países, los demás se desaparecen y solo me quedo con las filas de los países que inicialmente había pensado. Entonces acá, por ejemplo, yo le estoy diciendo, quiero que tomes a la data coronavirus y le apliques la función filter, es decir, que filtres esta data por un país que va a ser Ecuador. Entonces, sí es muy importante que ustedes noten que aquí yo le estoy poniendo doble igual. En R no podemos utilizar igual porque el igual está reservado para otras cosas. De hecho, cuando se vio el tema de asignaciones también se lo trabajó. Uno decía, bueno, ¿uno cómo asigna un objeto? Uno dice menor y un guión. Y alguien podría preguntar, ¿y esa asignación también la puedo hacer con igual? Sí, también la puedes hacer con igual porque te ayuda a crear objetos, pero regularmente se lo trata de utilizar menos porque hay ciertas cosas que R podría volverse un poco loco si le colocas igual. En el caso de poder expresar que algo esté siendo representado por una observación o que en efecto, digamos en lenguaje natural, yo quiera un país que sea igual o que tenga el registro del nombre Ecuador, en esos momentos nosotros tenemos que utilizar un doble igual. Por eso es que lo ven de esa manera. Entonces, el primer hint que yo les daría aquí es que si están haciendo un filtro fácil de una sola observación, utilicen el doble igual. Y como esto está trabajando con texto, porque país es un tipo de dato carácter, entonces des en cuenta que esto va entre comillas. ¿Ya? Si nosotros a esto le hacemos un pequeño view,
para ver qué resulta. Entonces, vean cómo en el output automáticamente ahora solo me aparecen las entradas relacionadas al país por el cual decidí filtrar. ¿Cómo sabemos que en efecto está haciendo el filtro? Bueno, recuerda que en esta parte inferior nosotros podemos ver el número de filas con el número de columnas. Desde el inicio dijimos que las columnas eran 7, se han mantenido esas 7 columnas. Y fíjate que las entradas, que eran 80,000 y algo más, ahora quedaron en 336. Es decir, yo tengo 336 casos de diferentes tipos, entre confirmados, enfermos, muertos, para Ecuador. Disculpa otra vez que hay una pregunta. Alberto nos pregunta que si en esta data que no conocemos, ¿cómo podemos saber los valores únicos de country para poder escribir los valores bien o saber si existe el país que les interesa? Podríamos verlo con unique, si no me equivoco. Creo que tendría que ahí extraer la variable. Ahí está. Aquí está listado. Alberto creo que era el nombre. Hay una función que se llama unique, que está actuando sobre las filas, que es como tú bien mencionas. Yo quisiera saber el listado de países que están registrados. Y como en este caso estamos preguntando sobre la variable país, por eso ves que yo he utilizado escrito de manera R base, ahora no lo hice escrito con el pipe, pero le estoy diciendo, bueno, quiero que de la data coronavirus me extraigas la variable país y a todo esto, y de todo esto, me digas cuáles son los registros únicos que están grabados en esa variable. ¿Ok? Entonces, al momento de hacerlo, que fue el código que yo ejecuté, bueno, veamos si lo vuelvo a ejecutar, o si a esto le doy un view tal vez. Aquí se están apareciendo los registros de los países. ¿Ok? Aprovechamos y vemos cuántos países hay. Hay 187. Genial. ¿Ya? Creo que contesté lo que me estaban pidiendo. Creo. Así que lo vamos a poner por acá. Para que quede el código luego y que se lo va a subir obviamente ya luego esto que estamos programando. Bien, entonces, gracias a Alberto por la pregunta. Si nosotros continuamos, ya hicimos el ejemplo para un país, pero lo que nosotros queremos en realidad es que sea para 2 países, ¿cierto? Entonces, va a ser algo muy similar, vamos a ver en qué va a variar. Yo quiero que la data coronavirus se filtre por país. Un país quiero que sea Ecuador. Otro país quiero que sea Chile. ¿Okay? Ahí tendríamos filtrados por 2 países. Fíjense cómo empieza a cambiar un poco la notación. Y ahí, cuando ustedes recorren el capítulo del listado de las funciones, se van a dar cuenta que se habla de temas de operaciones u operadores, que esto es básicamente como que tuvieras teoría de conjuntos. Si nosotros tenemos 2 conjuntos, pensémoslo así, 2 conjuntos AB, y a mí me interesan elementos que están en A junto con elementos que están en B, es decir, yo quisiera sombrear todo esto, ¿qué operación tendría que hacer yo? A unión B. Disculpa que te interrumpa nuevamente, Zulema. Marta nos está diciendo, nos hace una pregunta. No es necesario poner el nombre del set de datos y el signo de peso con la variable. No me reconoce la variable country. Y ahí te está poniendo en el chat el ejemplo de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que has corrido, parece? Voy a leer el chat porque me dio una disonancia cognitiva al momento de escuchar y leer. Ok. Marta dice que está obteniendo, que el objeto country no lo encuentra.
No sé si habrás cargado, si cargaste la librería. No debería ir. Ok, Marta está diciendo esto. Voy a intentar, no sé si Zoom ya permite copiar los textos. Al menos Sí, creo que ya sí. Ya. Ok, Marta está haciendo esta pregunta de aquí. Luego retomo lo de A unión B. Marta está haciendo esta pregunta de aquí. Ella me está diciendo, Zulema, yo para poder aplicar la línea de código como la que tienes en la 3233, es necesario que dentro de la función filter yo vuelva a declarar la data y a esa data yo le extraiga la variable con el signo de dólar. No debería trabajarse así. Porque esto de aquí, que estoy ahora encerrando, esto es rbase, digamos. Ya no necesitarías que vaya el pipe. El código debería correr muy bien de esta manera. Porque regularmente, cuando uno quiere trabajar con rbase filter, uno haría esto. Solamente lo que voy a poner en la línea 36. Voy a borrar este pipe por un momento. Trabajarlo en rbase sería algo así. Sería en rbase. Pero yo no debería, es decir, el código que tú escribes, yo no debería redundar poniendo así, coronavirus, signo de dólar o de peso. Porque si te das cuenta, estás declarando dos veces el objeto, entonces, ¿qué sentido tiene que yo utilice el pipe? Así que, si tal vez podrías revisar el momento que cargaste tus datos, pero básicamente este código debería marchar muy bien, así como lo he mostrado ahora en la sesión en vivo. Y si quisieras escribirlo de otra manera, es decir, en rbase, debería ser como la línea 36, en donde la función filter primero se le declara la data y luego le indicas el criterio por el cual quieres filtrar. ¿Ya? No sé si con eso haya contestado la pregunta de Marta. Yo creo que sí, pero quizás podrías mostrar cómo cargaste la base de datos coronavirus, por si acaso se haya perdido eso. Sí, al inicio simplemente le di un library aquí, y automáticamente quedó cargado. A ver si hay una... Mira, aquí está. Recordemos que creo que con Denise lo vimos, cómo buscar ayuda en R. Si tú le das un signo de dólar y pones el nombre coronavirus, te vas a dar cuenta que en la parte del help aparece una descripción. Entonces acá te dice que esta data pertenece al paquete coronavirus. Entonces hay que hacer un install.packages de coronavirus para luego cargarla. Y aquí te hace una descripción de qué es la data. Okay, entonces si alguien está teniendo problemas, a lo mejor le dio directamente library, pero no la instaló, entonces por favor, primero denle un install.packages y luego denle el library. Okay. Y debería ahí funcionar. Pero deberían primero instalarlo si es que no lograron, digamos, intentaron hacer los pasos desde aquí y no funcionó, es porque no tenías instalada capaz la librería de coronavirus y hay que primero instalarla. ¿Ok? Creo que ahora estamos un poco mejor. Bien, entonces lo filtramos por un país y luego íbamos a hacer el filtrado por dos, y la explicación que yo estaba dando para poder explicar estos operadores que van apareciendo, que son los que regularmente suelen causar un poquito más de ruido cuando uno está aprendiendo las funciones en dplayer, lo digo por experiencia propia. Haz de cuenta que tú tienes la típica teoría de conjuntos, que en realidad no es tan compleja, y tienes dos conjuntos. Entonces aquí hay elemento AB, elemento CD, y solamente en común hay uno. Entonces tú dices, bueno, yo quiero
todos los elementos que están en A con los elementos que están en B. Entonces, la manera de poder rescatar eso es haciendo una unión. A unión B. Y recordemos que el operador unión, si lo llevamos a lógica matemática, es como un operador O. Que estoy diciendo, dame los elementos de A o de B. Para de esa manera estén juntos todos los elementos de ambos conjuntos. Eso representa esta barrita. Yo le estoy diciendo, ahora, quiero que de la base coronavirus me filtres ya no por un país, sino que me filtres por dos. Que me filtres por Ecuador o me filtres por Chile. Entonces, al usar un operador O, estoy incluyendo las filas que correspondan a los casos de ambos países. ¿Cuál sería? Voy ahora a correr el código para que veamos. Siempre le voy haciendo un view para que vayamos viendo lo que vamos obteniendo. Parece que el view debe ir acá. Aquí está el error. Fíjense el error que me está botando. Que era justo algo que yo había señalado para el caso 1. Aquí le puse el doble igual. Y fíjense acá, me comí un igual. Entonces por eso me botó error. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí lo vamos a corregir, le ponemos el otro igual. Y ahí ya estamos. Ahora sí, ¿se acuerdan que Ecuador eran como 336 entradas o filas? Ahora tenemos 672. Ya vemos que aparece Chile. Y seguimos conservando nuestras 7 columnas, que sobre estas no hemos hecho nada. Ya mismo Linda, que entra en acción, va a actuar sobre ellas. ¿Ok? ¿Cuál sería una forma? Ya ahora mostré involuntariamente la escritura errónea del código cuando intento mostrar en R igualdad, que el país sea Chile, por ejemplo. Lo propio puede pasar, es decir, que nosotros querramos escribir en lenguaje R algo de forma lenguaje natural. Es decir, si nosotros tomamos el ejemplo de la unión, uno podría escribir de la siguiente forma. Quiero que, voy a tratar de leerlo mientras escribo, quiero que tomes la data coronavirus y de esta me filtres por Ecuador, por el país Ecuador, o por Chile. Haciendo la analogía a la teoría de conjuntos, A o B. Entonces, si esto yo lo quiero enviar a correr, me va a botar un error. Fíjense que yo no puedo declararle en la misma igualdad a los dos países. Por eso hay que tratar de tener un poco de finura al momento de ir entendiendo de qué manera R entiende nuestro lenguaje natural. Entonces, escribir un O en R va a ser declarándole el argumento dos veces, pero separado por esto. Y no de esta manera, que lo voy a dejar igual reseñado acá. No debería filtrarse de esta manera. ¿Okay? Para que les pueda quedar a ustedes de reseña. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, Zulema, ya vamos a estar escribiendo, eso significa que voy a tener que escribir country, y si quiero un tercer país, me vas a decir que tengo que poner aquí otra vez country, etcétera, etcétera. Bueno, para eso van apareciendo nuevos operadores en filter. Y eso tiene que ver con la declaración de busca o filtra a la data por país respecto a los siguientes nombres, sin tener que estar escribiendo constantemente la palabra country, que es declarar en la variable country, country, country. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso nosotros? Podríamos decir, bueno, toma esta data que me interesa y filtrarla por el país y te voy a entregar los nombres de los países, es decir, búscalas en o entrégame las filas de y aparece este nuevo operador en, que básicamente está representando lo mismo,
que estuvimos trabajando con el operador anterior. ¿Ok? Y ahora la diferencia es que los nombres de las filas que me interese los voy a poner dentro de un vector. ¿Okay? Entonces, si a esto le hacemos un view, le ponemos a esto un nombre y le ponemos operador. Entonces, vean que me está dando el mismo resultado. Aquí está el nombre que le puse al visor. Tenemos que empieza con Chile y tenemos las mismas 672 entradas. Es decir, lo que acabo de hacer de filtrar por Chile junto con Ecuador lo he hecho de dos formas. Una manera que es un poco más extensa en el sentido de que tendría que constantemente declarar el nombre de la variable con la igualdad. Y la otra forma que simplemente me está diciendo, bueno, toma X en Y. Es decir, esta es la variable por la que quiero que vaya filtrada y los nombres que quisiera, los registros que quisiera de esa variable que te estoy entregando son los siguientes. Y los he puesto dentro de un vector. Es un vector carácter porque tiene comillas. ¿Okay? Entonces, esas son, digamos, esas son las maneras más rápidas de poder conseguir cosas. Ahora, si alguien va de la mano con el libro y quisiera hacer la misma analogía de seguir utilizando teoría de conjuntos, alguien podría decir, bien, Zulema, si esto se trabaja con teoría de conjuntos, ¿uno puede construir complementos? Sí, es decir, entrega lo que está fuera de la unión de ambos. Y ahí uno habla de las famosas leyes de Morgan. El complemento de A unión B es igual a la intersección de los complementos. Si eso uno lo traduce, yo podría decirle a R que me entregue todo lo que esté fuera de este conjunto. Es decir, dame todos los países menos Ecuador y Chile. Fíltramelo por todo menos por Ecuador y Chile, porque no me interesa saber sobre ellos. Entonces, eso no va a ser nada más que volver a escribir nuestra data, volver a declararle el filter. Vamos a declarar nuevamente toda esa línea que yo coloqué del in. Muy bien. Tenemos el nombre de un país, tenemos el nombre del otro. Y ahora yo había mencionado que quiero que se me entregue el complemento de estos países. Entrégame todos o fíltrame por todos los países excepto Ecuador y Chile. Entonces eso es hacerle una negación a R. ¿Y cómo le hacemos una negación? Le ponemos un signo de admiración cerrado. Y ese signo de admiración cerrado va a ir sobre toda la otra sentencia. Es decir, esta es la sentencia inicial. Ahí va el primer, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y esta está actuando sobre toda ella. ¿Ok? Entonces, si a eso le hacemos un visor, una vista, vamos a ponerle a esto 3, complemento mejor, porque esa es la idea de lo que estamos armando. Ay, me comí un... Aquí me está apareciendo en la consola un signo más porque significa que no he cerrado la función. R me está diciendo, esa función le vas a agregar algo más, ¿verdad? Porque no la has terminado. Entonces la voy a cerrar y voy a checar en dónde tendría aquí. Sería el error. Me faltaba un paréntesis más. Y entonces ahora veamos. ¿Tenemos menos entradas? Sí, tenemos 87.136. Y las que no están son Chile y Ecuador. Y desde ahí inicia desde Afganistán. ¿Ok? Y están incluidos, o está filtrada la base por todos los países, excepto que ya no va a aparecer ni Chile ni Ecuador. Es decir, le podemos declarar negación o complemento, si le quieres llamar de alguna manera. Veamos si hay algo que tenga que... Sí, gracias Marta, que nos dijo lo del igual también. Ahora lo estoy recién leyendo el chat. Bien, creo que ahora todo marcha bien. Perfecto, entonces esa es nuestra primera función.
que es la que resuelve muchas cosas, que es lo que usualmente le hacemos a las bases de datos. Primero, filtrarlas para quedarme con lo que necesito. Ahora, algo que quería adicionar en filter es que si ustedes vieron, yo aquí filtré por una sola variable. Y nosotros podríamos filtrar por más de una variable, ¿ok? Para nuestro caso en específico, si lo vamos a poner aquí filtrado por 2 variables, para poder ya darle paso a la herramienta. Filtrado por 2 variables. En particular, el gráfico final va a considerar la fecha en la que se dio el primer caso de contagio o el primer caso declarado de contagio en Ecuador. Como la pandemia acá, digamos, llegó de forma silenciosa diciembre, enero, pero se declaró oficialmente el primer caso el 29 de febrero, hay registros que están antes de esa fecha, que no me van a, o va a tener una constante en 0 para Ecuador, y entonces eso me va a ensuciar el gráfico. Así que voy a aprovechar de filtrarlo también por fecha, para quedarme con el listado de fechas a partir del 29 de febrero. ¿Ok? Entonces, nada, ahora vamos a aplicar lo que ya aprendimos. Hacemos el filter por país, con el operador in, abrimos el vector carácter que está incluyendo 2 países, y ahora adicionalmente le voy a declarar otra variable, que en este caso es fecha. Y puedo yo incluir otros operadores, como por ejemplo, entrégame las fechas a partir de, o al menos de, que es trabajar con mínimos y máximos. Entonces yo quiero las fechas que sean mayores o iguales a 2020, febrero 29. ¿Okay? Cerramos. Y si a esto se le hace un view. Perdón, me equivoqué en el nombre aquí. Y ahí está. Ahora estoy tomando fechas a partir del 29 de febrero, tanto para Chile como para Ecuador, que está apareciendo más adelante. Por acá, ya por acá aparece Ecuador. Porque como queremos comparar las curvas de contagios, no sería muy útil que Ecuador empiece desde el 29 de febrero y Chile desde antes. Quedarían ahí unas incongruencias de interpretación cuando mostremos la información. ¿Okay? Entonces, era mostrarles que filter también puede ser posible utilizarlo por medio de dos variables, o filtrar por 2 variables. Hay un segundo verbo que no es, digamos, muy difícil de entender. Filter es lo que lleva un poco más de tiempo junto con select, que es ordenar. Muchas veces uno quisiera ordenar, por ejemplo, las fechas. Ahora, como está la data, si ustedes lo ven, empezaba en 22 de enero, luego de eso yo la dejé filtrada para que pueda empezar desde el 29 de febrero. Pero imagínense que nosotros quisiéramos hacer el recorrido de las fechas de forma contraria. Ordenar de menor a mayor u ordenar de mayor a menor. Entonces, cuando uno quiere declarar un criterio de ordenamiento de datos, uno utiliza la función arrange. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría decirle que a lo que ya tengo filtrado, vamos a tomar esta línea prestada, le borramos este view, y vamos a ordenar esta data por fecha. Entonces, ¿qué le voy a declarar? Luego del pipe, porque recuerden que el pipe también ayuda a conectar instrucciones, porque ahora no lo estoy almacenando en ningún objeto, todo lo que voy ejecutando, utilizo la función arrange. Y dentro de ella, declaro la variable por la cual yo quiero ordenar la data. Podría declararle 1, 10, 5 variables. Las variables por las que yo considere que puedo yo arreglar la data, dependiendo de lo que quiero mostrar. Entonces, uno podría hacerle esto rápidamente el view, hacer el ordenamiento, y ahora, dense en cuenta el momento que yo ordeno que sucede. Me aparece
las primeras fechas, que son del 29 de febrero, y se va haciendo la clasificación. Primero me aparece para el 29 de febrero Chile y Ecuador, los casos confirmados. Luego me aparece 29 de febrero Chile y Ecuador, los casos de personas fallecidas. Y así va avanzando, luego aparecen los recuperados y se va tomando la nueva fecha. ¿Ok? Alguien podría decir, como ya había mencionado, yo no quiero que empiece con febrero, yo quiero que me des la última fecha. Yo quiero saber esta data que está conteniendo. Es decir, ir ahora al revés, de mayor a menor. Aquí estamos yendo de menor a mayor, de febrero 2020 hasta la fecha que contenga esta base. Pero a lo mejor yo quisiera ir de mayor a menor, de lo actual hacia atrás. Entonces, eso también va a ser posible hacerlo con Arrange, pero le vamos a declarar dentro un argumento que viene siendo como el complemento, ¿no? Como voltear el argumento, que es esta función desc. Si yo se la declaro, y esto yo lo he hecho a correr, entonces fíjense que ahora empieza desde mayo, que son los registros que tiene esta data actualizada en R. La anterior que mostré era 29 de febrero hasta mayo, y ahora con el argumento desc que aumenté para el arrange, ya lo ordené ahora de mayor a menor. ¿Por qué? Porque me está apareciendo desde mayo, abril, hasta que llegue a febrero. ¿Ok? Entonces, bien, con esto explicado, vamos a pasarle a Linda para que ella nos continúe explicando la que yo diría que es la segunda función más poderosa del dplayer. La primera para mí es filter, es usada intensivamente. Y esta segunda, que es select, creería yo que es la segunda más utilizada intensivamente dentro de la manipulación de datos. ¿Sí está Linda? Por ahí, para poder arrancar. Okay, gracias. Dale. ¿Puedes dejar de allá? Okay. Ok. ¿Sí se ve? Sí, se ve bien, se ve tu script, nada más, se ve bien. Ok. Listo. A ver, entonces, vamos ahora con la función select, ¿sí? A ver, a veces tenemos bases de una data muy extensa, con muchas columnas. Hay datas que son muy grandes, entonces esta función es muy importante para ese tipo de datos, ¿sí? Lo que me va a permitir select es filtrar columnas, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiero trabajar, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, ya había puesto aquí la primera, estaba en blanco, sino que estaba viendo si me cargaba. Ya, yo ya... Ejemplo, primero vamos a ver los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, con names podemos ver coronavirus, ¿sí? ¿Cuáles son los nombres de las columnas de esta data, ¿no? Entonces, vemos que tenemos date, province, country, lat, long, type y los casos, ¿no? Ok, entonces, vamos a seleccionar algunas de estas columnas, ¿no? Supongamos que yo únicamente quiero trabajar con la fecha, la provincia, el tipo y los casos, ¿sí? Entonces, lo que hago es utilizar set, ¿no? Entonces llamo a la data, ¿sí? Pongo select, ¿ya? Y aquí lo que hago únicamente es nombrar los nombres, nombrar las columnas, ¿no? Por sus nombres. Entonces, por ejemplo, dije que quería trabajar con date, ¿sí? Con la fecha, vamos a ver la provincia, vamos a ponerle país y casos, ¿sí? País y casos, ¿sí? Y vamos a visualizar esto.
Ok. Entonces, mi data que anteriormente tenía 7 columnas, ahora tiene 4 columnas las que yo he seleccionado, ¿sí? Está la fecha, la provincia, el país y los casos. Ok, entonces, esto es lo más básico en Select, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo tengo muchas columnas, demasiadas, entonces no quiero escribirlas, y yo quisiera seleccionar únicamente todas las columnas que inician con alguna letra específica, tengo un comando, sí, que es start with, ¿sí? Entonces vamos a otra vez, ponemos select, ¿sí? Y vamos a escribir start with, ¿sí? Justamente al lado aparece el nombre del paquete de display, ¿sí? Le hacemos clic, ¿ya? Y por ejemplo, yo quiero seleccionar todas las columnas que inicien con la letra C, ¿no? Entonces tengo como 2, creo, ¿sí? Vamos a visualizar esto. ¿Sí? Y corremos el código. ¿Sí? Y miren, se me han filtrado las 2 columnas bueno, me aparecen únicamente las 2 columnas cuyos nombres inician con la letra C. ¿Sí? Entonces, esta es una opción. No, a veces tenemos demasiadas columnas y no quiero tipear todos los nombres de las columnas, pero yo qué sé, las que quiero seleccionar justamente inician con alguna letra específica, entonces utilizo el comando start with, ¿sí? Ok. Por ejemplo, ahora quiero seleccionar algunas columnas, pero que no empiecen con una letra específica, sino que terminen con una letra específica, entonces también lo puedo hacer con otro comando. ¿Sí? Espera que me sale el ya, sale. Vamos a ponerlo abajo. ¿Ya? Y aquí vamos a utilizar, en cambio, ends with. ¿Sí? Es lo mismo, pero ends, ¿no? Que termina con esa letra. Entonces, por ejemplo, voy a ver todas las columnas que terminan, por ejemplo, con la letra E. ¿Sí? ¿Sí? Y cargo. Estoy aquí. Ejecuto el código. Y miren, entonces me aparece la data únicamente con las columnas, ¿sí? Cuyos nombres finalizan con la letra E. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ahora quiero seleccionar, supongamos que quiero seleccionar columnas, columnas en esta data que por ejemplo, quiero seleccionar las columnas cuyos nombres contienen ciertas letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar, en cambio, el comando contains, ¿sí? Contains, ¿ya? Dentro de select. Y, entre comillas, pongo cuáles las letras que quiero que reconozca de todos los nombres de las columnas, y me seleccione únicamente, me aparezcan solo esas columnas que contienen esas letras. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner on, ya, entonces sabemos que, por ejemplo, on está dentro de la palabra country, ¿no? Acá rápido esta columna country, ¿sí? Vamos a visualizar. Ya, y ejecuto el código. Y sí, miren, efectivamente me aparece la columna cuyo nombre contiene ese texto, ¿sí? Que yo le he puesto ahí. Country, ¿no? Ok. Ahora, yo puedo mezclar, ¿no? Todo esto de aquí. Por ejemplo, quiero todas las columnas que inician con una letra, que terminan con una letra,
o que en su texto tenga un texto específico, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los operadores que ya había hablado Zulema, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que me aparezcan todas las columnas que inician con L, que terminan con E, y que en su texto contengan O, ¿sí? Entonces, todas las que inician con L, ¿sí? Entonces, todas las que inician, utilizamos start with, ¿sí? Y ponemos entre comillas, por ejemplo, todas las que inician con L, ¿sí? También quiero todas las que inician, entonces vamos a poner O, ¿sí? Porque quiero incluir a todas, ¿sí? Entonces, todas las que finalizan, cuyos nombres finalizan con la letra E, la vocal E. Y adicionalmente, también que me incluyan todas las que contienen, ¿sí? Todas las que contienen O, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar. M. Ok, ahí está el pipe. ¿Sí? Y vamos a ejecutar el código. Ok, entonces miren, aquí me han aparecido todas las columnas, ¿sí? Está lat y long, que empiezan con L, están date, province y type, que finalizan con E, y está country, que contiene en su texto O, ¿sí? Entonces, para esto podemos mezclar, ¿no? Podemos mezclar todos estos operadores, ¿sí? Con los operadores que tenemos a la mano. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos seleccionar algunas columnas que quiero mover al inicio del data frame? O sea, está bien, yo selecciono ciertas columnas, pero quiero que estas de aquí se posicionen al inicio, ¿ya? Entonces, lo que hago es utilizar otro comando, ¿sí? Vamos a poner select, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles quiero que aparezcan al inicio? Supongamos, a ver, normalmente el data frame al inicio, la primera columna es date, ¿no? De fecha. Quiero que aparezca el tipo, y luego del tipo que aparezca el país. ¿Ya? Quiero que estén en esa posición las columnas. ¿Ya? Entonces, las pongo aquí, las escribo, pongo type y country, y de ahí todo lo demás, y lo que pongo, el código que pongo es everything, ¿sí? Entonces, esto lo que me indica es que primero va a posicionar la columna que se llama tipo, luego la columna que se llama country, y después vendrán todas las demás columnas, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos everything. Linda, tenemos una pregunta. Ejecutamos el código, ¿sí? De Alberto, nos pregunta que para seleccionar por rango de variables, ¿se puede utilizar algo similar a cuando se usa in, lo que nos enseñó Zulema hace un momento? Sí, también, claro, y concatenar todas las columnas, para no estar... sí, también podemos usar ese, ya lo vamos a ver, ¿ya? Ok, entonces aquí lo que estaba haciendo era posicionar primero las columnas country, ¿sí? Entonces miren, se han puesto al inicio type y country, y de ahí en adelante todas las demás, ¿no? En el mismo orden que estaban, ¿sí? Ok, entonces, a ver, voy a leer la pregunta para entenderla mejor. Para seleccionar por rango de variables, se puede hacer algo similar a cuando se usa i.
Bueno, en select creo que no se puede utilizar in. Sí, vamos a probar, ¿sí? Porque el in es, creo que específicamente es para filtrar. Entonces, entonces no le veo, no sé si de repente... perdón. Entonces, por ejemplo, no puedo decir que quiero seleccionar, por ejemplo, no tendría mucho sentido, por ejemplo, si yo le pongo type, porque aquí yo lo que pongo es el nombre de las columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Podría yo pongo in, seleccionarlo por vector. O sea, solamente por vector, porque como bien indica Linda, ¿no? El in estaría siendo usado en filter, ¿por qué? Porque le declaras digamos, le declaras la variable, pero recordemos que el filtrado va aplicado sobre las filas, entonces significa que esa variable tiene registros, por eso es que uno hace country in y le pone los nombres de las filas por las que quiere filtrar. En el caso de select, como está actuando directamente sobre las columnas, si uno quisiera determinadas columnas, entonces Linda, por ejemplo, podría poner ahí select y podría abrir la función concatenar, o sea, un vector, y ponerle un vector carácter que contenga country y lat, que son los nombres de dos columnas, ¿verdad? Entonces, si lo puedes escribir, pones ahí country, ajá, y la otra entrada del vector es lat, que me parece que es. Entonces, si le das un view, ahí vas a ver que te está seleccionando por los nombres de esas dos columnas. Ahora, ajá, ahí debería, sí, ahí debería filtrar por esas dos columnas. Entonces, como actúa directamente, no necesariamente, no debe ir el in. Ahora bien, antes de dejarla continuar a Linda, hay algo que menciona Marta en el chat, que es si uno puede seleccionar por número de columna. Es decir, tengo 100 columnas y yo quiero tomar del 1 al 50, de la 2 a la 7, de poder se puede hacer a través de una secuencia, pero desde el punto de vista de la praxis y de las buenas prácticas en programación, no es una buena práctica tratarlo de hacer así. ¿Por qué? Porque regularmente, pensemos en los trabajos colaborativos o en las bases de datos que uno está trayendo a diario por ejemplo, el departamento de sistemas. Para nosotros, el día de ayer, la base de datos tenía las 50 columnas, donde la variable 1 era nombre, la variable 2 era edad y la variable 3 era género. Y yo filtro por eso del 1 al 3. Pero el día de mañana, alguien del otro lado, la columna 3 ahora se llama animales. Entonces, si yo selecciono del 1 al 3, creyendo que todavía la columna 3 sigue siendo género, ahí se me va a crear un problema. Entonces, de poder seleccionar por secuencias o por números de columnas, de la 1 a la 20, de la 20 a la 30, se puede hacer. Pero siempre recomendamos que es preferible que declaren los nombres de las variables porque podría ocurrir algo como lo que acabo de mencionar. ¿Ok? Solamente eso quería acotar. Puedes seguir, Lili. Ok, perfecto. Muchas gracias, Zulema. Yo le digo Sensei porque no sé. No. Quizás se podría interrumpir un ratito. Podrías utilizar in si quieres seleccionar columnas, si estás utilizando, por ejemplo, names, coronavirus, le pones in y ahí le pones el vector. En ese caso te saldría un booleano, sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, por ejemplo, si haces names, coronavirus, fuera del paréntesis, le pones el in. Y ahí le pones, no sé, dos nombres de columnas, por ejemplo, say, country y latitud, por ejemplo, lo que estabas haciendo hace un momento. Entonces ahí te aparecerían el verdadero y falso. Entonces si le corres eso de ahí, vas a ver que te sale verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces eso podrías utilizar después como el índice de la columna que quisieras extraer.
pero en realidad es algo más complicado, muchísimo más fácil, es simplemente hacer el select y simplemente decir qué columnas quieres. Ok, muchas gracias, Denise. Exacto. Listo. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, puede que tipeando nuestro código nosotros nos confundamos y, por ejemplo, seleccionemos o pongamos el nombre de una misma columna varias veces, ¿no? Entonces puede suceder, supongamos, vamos a mencionar varias veces country. ¿Sí? Country. Vamos a poner date, vamos a poner case, vamos a poner country, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Lo que pasa es que R únicamente lo toma en cuenta como una sola vez a la columna, ¿sí? Perdón, vamos a poner aquí. ¿Sí? Y vamos a correr esto. ¿Sí? Entonces, miren, a pesar de que yo puse 4 columnas, una era repetida, ¿sí? No es que me va a poner las 4 columnas, no me va a repetir la columna, por ejemplo, country, ¿no? Country yo le había puesto aquí después de case, no me repite, sino que me deja únicamente las tres columnas, ¿sí? Ok, aquí tenía repetido esto. Okay. Ya, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero, a ver, quiero seleccionar muchas columnas, pero hay, yo qué sé, unas 2, unas 3 que no quiero que aparezcan en mi data, entonces podemos hacer a través de otro operador que es de negación, ¿sí? Perdón, vamos a primero a poner coronavirus, ¿no? Base de datos, coronavirus. ¿Ya? Select, ¿sí? Y, por ejemplo, yo no quiero que me aparezca de mi data, no quiero que me aparezca, por ejemplo, la provincia, ¿sí? No me interesa esa información, quizás en el análisis que estoy haciendo, ¿sí? A ver, perdón, aquí es importante, ¿no? Provincia, ¿sí? No quiero que me aparezca la latitud y tampoco la longitud, ¿ya? Ok, pero si yo no quiero que me aparezca, tengo que anteponerle a esto de aquí, le tengo que anteponer el operador de negación, que es un signo de admiración, ¿sí? Cerrado. Ya, entonces ahí lo que estoy diciendo es que me seleccione todas, excepto esas 3 columnas que he mencionado ahí. Entonces vamos al visor, cargamos, y no tienen que aparecerme estas 3 columnas. ¿Sí? Efectivamente, miren, tenemos date, country, type, case, no me aparece ni la provincia, ni la latitud, ni la longitud, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer de esta forma, con este operador de negación. ¿Sí? Y bueno, por último, también podemos renombrar las columnas, ¿sí? Vamos a adicionar esto. ¿Cómo hacemos para renombrar las columnas? Entonces, para eso primero tenemos que saber los nombres que ya lo vimos, ¿no? Con names podemos ver los nombres de todas las columnas, ¿sí? Me aparecen aquí, son 7 columnas, y por ejemplo, vamos a cambiarle algunas columnas el nombre a español, ¿sí? Entonces, el comando que utilizo es rename, ¿ya? Y tengo que especificar aquí la data, ¿ya? Y, por ejemplo, quiero cambiar country, le quiero llamar país, y le vamos a cambiar el nombre a español. Entonces, primero tengo que poner el nombre, el que yo quiero que cambie, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos el igual, ¿sí? Country, ¿sí? No, aquí en esta ocasión utilizamos el igual para esta orden que le vamos a dar a R, ¿sí? Entonces es como una asignación que hace country, le vamos a asignar el nombre de país, ¿ya? Entonces vamos a verlo, vamos a otro, también podemos adicionar más, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar también case, vamos a ponerle casos, ¿sí? Case, ¿ya? Y vamos a visualizar esto, ponemos view,
Ya, y aquí me tienen que aparecer todas las columnas, no me van a aparecer, pero ya no me va a aparecer la columna como country, sino como país, y la columna case me va a aparecer con el nombre de casos. ¿Sí? Vamos a ejecutar el código. Vamos a ver. Y sí, miren, todos los nombres de las columnas siguen igual, excepto los que yo le he cambiado, ¿no? Le he cambiado el nombre a país y también a casos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto básicamente es lo de select. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Si no, le doy paso a Zulema. ¿Sí? Esto básicamente era lo que tenía de select para mostrarles. Genial. Gracias, Linda. Creo que Linda ha dado un amplio recorrido de lo que involucra Select, que yo siempre le digo son como las funciones auxiliares del Select, es decir, las diferentes maneras en que puedes escribir. Hacer un repaso así es difícil, en serio es difícil. Ha estado muy, muy bueno el tema de Select. Gracias, Linda. En serio, es súper complejo. Ahora, si retomamos, quisiera por un momento recordar qué es lo que perseguimos, porque nos queda un poco menos de media hora, entonces las funciones que quedan no son tan complejas. Nosotros perseguimos hacer esto, es decir, hacer un gráfico que nos vaya a mostrar en el eje de las X el número de días que han ido pasando desde el primer contagio. La variable que queremos graficar es el número de casos, que es básicamente mostrar las curvas acumuladas, los casos acumulados para poder comparar estas curvas. ¿Por qué en pandemia ha sido tan importante trabajar con gráficos de esta naturaleza? Porque recordemos que cuando recién inició, o sea, se debatía mucho qué era lo que había que evaluar desde el punto de vista de la información, y se hablaban de las famosas mesetas, ¿no? En qué momento llega al pico, que sería la primera hora la que terminó, y cuando viene la segunda, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, o era sobre todo al inicio del año pasado, importante tratar de dar una visualización de este estilo. Así que, en este sentido, nosotros ya hemos hecho algún trabajo de por medio para poder llegar al gráfico. Ya filtramos por estos países. Vamos a dejar seleccionadas ciertas columnas que son las que nos interesan. Por ejemplo, lat y long no las vamos a utilizar, pero sí necesitamos la fecha, necesitamos el tipo de casos confirmados, si son fallecidos, si están activos, ¿cierto? Que eso luego lo vamos a mostrar. El país, obviamente, que es donde están los registros incluso del filtro, y por supuesto nuestra variable de naturaleza discreta, que es el número de casos, es decir, deberíamos quedarnos con esas 4 columnas. Y sobre ellas todavía hay unos pequeños pasos por hacer para poder conseguir el gráfico que estoy mostrando. Entonces, si retornamos a nuestro código, básicamente nosotros estaríamos hasta aquí, lo que acabo de describir. Filtramos por país, filtramos por fecha, seleccionamos columnas, que son las con las que nos queremos quedar, la fecha, el país, el tipo de caso, la variable cuantitativa, casos, y lo ordenamos por fecha porque vamos a ver la evolución desde el 29 de febrero en adelante, ¿ok? Sin embargo, la data, si yo la muestro ahora, y a esto le hago rápidamente un view, no contiene algunas cosas que necesitamos. Por ejemplo, ustedes ven que ahí no está n, el eje X del gráfico que queremos. Entonces nos va a tocar obtener un conteo de los días, para que no aparezcan las fechas, sino día del primer contagio, el día 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a tener que utilizar una función o uno de los otros verbos que tiene dplayer. Y lo otro es que, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una clasificación de casos, los confirmados, los que están muertos, los que están recuperados, y eso clasificado por país. Entonces, habrá operaciones que uno quisiera hacer posteriormente para cualquier conjunto de datos,
en el que tengamos que trabajar por los grupos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver dos funciones más, que como menciono, no son tan difíciles, que tienen que ver con, vamos a ponerlo aquí, con summarize y group by. Entonces, la función summarize, sencilla. ¿Qué es lo que me ayuda a hacer? Me va a permitir de mi conjunto de datos generar otras funciones que regularmente uno está aplicando sobre variables cuantitativas. Supónganse que tenemos un conjunto de datos de niveles del tiempo de servicio con niveles de satisfacción de un banco. Y yo quisiera mostrar el tiempo promedio asociado a cada nivel de satisfacción que el cliente pudo haber puntuado. Entonces, voy a tener ahí, si son 5 niveles de satisfacción, voy a tener 5 medias. La media, el tiempo promedio de quien puntuó, de quienes puntuaron un servicio como excelente, y así voy avanzando. Entonces, para generar de conjuntos de datos o aplicar sobre los conjuntos de datos funciones que me permitan calcular cosas, está Summarize. Y en nuestro caso, vamos a utilizar el Summarize para poder calcular los casos acumulados, que tampoco los tenemos. Nosotros tenemos al 29 de febrero hubo un caso, al 3 de marzo hubo 2 casos, pero las curvas vienen acumuladas, entonces yo tengo que hacer una forma que haga un barrido de suma. ¿Ok? Entonces para eso vamos a utilizar Summarize. ¿Qué se le tiene que declarar dentro de la función Summarize? En este caso, la variable que te interesa construir. Entonces, yo, por ejemplo, quiero construir los casos totales. Y los casos totales, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual a la suma de los casos, nada más, digamos, de los cases que nos aparecían ahí. Yo le estoy dando dentro de Summarize, le estoy declarando el nombre de la variable. Yo le puedo poner aquí total de casos, se lo puedo poner en español, lo puedo poner en inglés. Esto va a variar para cada persona. Pero lo que sí tengo que tener claro es en base a qué estoy construyendo el nombre de esa variable. Yo digo que el total de casos es igual a usar la función sum, que es sumar, y que estoy sumando casos. ¿Ok? Entonces, digamos, si esto lo echamos a correr y lo verificamos, vamos a ver qué adicional. Tengo un error con el guión nuevamente. No sé por qué. Bueno, vamos a correr primero esto. Ahí. Ahí, si se dan cuenta, al momento que yo le estoy aplicando el Summarize, si pueden ver la consola, me está presentando los casos totales, es decir, el barrido, como hubiera cogido la columna casos y hubiera hecho una sumatoria. ¿Ok? Y eso es algo que no queremos, porque nosotros, ¿qué quisiéramos encontrar? Si sabemos que existen tipos de casos o categorías, confirmados, recuperados, yo quisiera tener una suma de casos para los confirmados, quisiera tener una suma de casos para los fallecidos, y no tener la suma total, que es lo que acabé de declararle con el Summarize. Entonces, eso lo que me deja entrever, esa salida, es que me hace falta otro argumento. Y ese argumento es que si quiero la suma de los casos por tipo o por grupo, por tipo de caso, entonces me falta agrupar. Y por eso es que entonces aparece ahí la función groupBy. Discúlpame, Zulema, que te interrumpa. Claudia nos está pidiendo que por favor mostremos las líneas 64 a las 61. Ya, dale. Déjame cambiarme al script. Ahí. Lo único que hice fue tomar el código que fue construyendo Linda y utilizar la función select, nada más, porque nosotros habíamos visto hasta aquí, hasta range,
Y luego lo que hice fue escribir lo que Linda ya había escrito respecto a Select, que es quedarme con las 4 columnas que me interesan. ¿Ok? Y luego, ahí lo voy a dejar, digamos, proyectado mientras voy trabajando abajo. Y luego lo que yo digo es que haciendo un contexto rápido de lo que nos gustaría tener, me hace falta tener los casos totales o la suma de los casos, pero por categorías. Cuando yo utilizo el Summarize para encontrar el total de casos, lo que me da como resultado es que he tomado la columna casos y le hice una sumatoria completa. Y eso no me funciona, porque yo necesito construir las curvas acumuladas. No tener un solo valor, que es como en un eje, tener un punto nada más. Así que antes de hacer el Summarize, voy a tener que agrupar. ¿Qué significa agrupar o qué va a ser Group By? Group By, veamos, en la traducción es muy intuitiva. Lo que tú le vas a transmitir a R es, quiero que el conjunto de datos me lo dividas por grupos, en este caso los confirmados, los recuperados, los fallecidos, y sobre cada grupo, posteriormente le apliques una función que yo te declare en Summarize. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vamos a agrupar por tipo, que es lo primero que yo mencioné, recuperado, fallecido. Hay que agrupar por país, porque recordemos que se empieza a armar como un árbol, ya voy a mostrar como un diagrama de árbol. Y también por fecha. Entonces voy a hacer primero un view de esto, del group by, para que ustedes vean la diferencia de qué es lo que va quedando. Viendo es la única manera de entender lo que hace la función. Luego cualquiera podría hacer la lectura de la literatura de las funciones que está en el libro. Pero esto es bien importante. Ok, y esto lo voy a cerrar, y esto también. Así lo teníamos. Teníamos las fechas, teníamos los países para una fecha y el grupo de confirmados para esa fecha. Ahora ya lo he agrupado y entonces se empieza a armar, como mencionaba, como un diagrama de árbol. Porque yo voy a tener un bloque que es el 29 de febrero. Ahí está un agrupamiento. Luego ese agrupamiento está dividido también en países. Tengo Ecuador y tengo Chile. Y para Chile y para Ecuador tengo otro agrupamiento, que es por tipo. Entonces aquí están los confirmados, aquí están los fallecidos, aquí están los recuperados, y lo propio le está pasando a Ecuador. Entonces, esto es lo que básicamente entiende R con Group By. En lugar de ver toda la data mezclada, la empieza a presentar en secciones o en grupos. ¿Para qué? Para que luego, si yo vengo y le aplico aquí en un interín una función, déjame mover esto que no me deja trabajar, aquí, entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, yo quiero la media de los casos promedio. Entonces aquí, de los confirmados, me entregaría X barra. De los recuperados, me entregaría X barra. Recuperados. Y así va siendo con cada grupo. Eso es lo que estamos buscando hacer ahora, pero con la aplicación del Summarize, que tiene los casos. Creo que alguien va a hacer alguna pregunta. Sí, justamente te iba a interrumpir. Marta está preguntando que si el orden importa, el orden de las variables importa cuando utilizas el group by, porque teníamos type, la primera Sí, vez primero. que Ajá. Sí importa. Sí importa la manera en la que nosotros le vamos declarando, porque ahí R va entendiendo de diferente forma cuál es la jerarquía que uno va haciendo del grupo. Entonces sí importa. Digamos, el gráfico que mostré ahora, que empecé a dibujar en la pizarrita, tenía la intención de transmitir la idea básica de qué es lo que hace Group By, que construye grupos. Pero sí importa el orden que le vayas dando en la agrupación. ¿Ok? Si yo ahora le echo un vistazo a
a la agrupación que hice, ¿cierto? Y que ya le apliqué el summarize, estamos obteniendo algo de esta naturaleza. Aquí están los confirmados primero para el país que es Chile, y luego están las fechas. ¿Te das cuenta, Marta, que ese fue el orden que yo le declaré? Por eso sí es importante el orden que yo le estoy dando. Primero me va a mostrar el primer tipo, la primera clase de tipo de dato de paciente de COVID respecto al primer país que me está presentando Chile porque, por el tema alfabético. Y luego el tercer argumento que fue el de date, el de la fecha. Y por eso me dice los confirmados de Chile del 29, del 1, del 2. Y ahí me está presentando ese total de casos que yo le he declarado. Que tal vez por ahora no representa como una aplicación del summarize muy intuitiva. ¿Ok? Pero cuando veamos el resultado final, se va a poder entender un poco más por qué ese summarize debería ir ahí embutido, por decirlo así. Ahora noten otra cosa. Desen cuenta que ahora que le he declarado el group by, esta data está a lo largo, está así, como una planilla larga, larga, larga. Pero yo voy a necesitar a esta data, que es muy larga, ponerla de manera ancha. Esta parte, este capítulo, no es para aprender a cambiar de largo a ancho los formatos. Eso va a ser otro capítulo del club de lectura. Así que yo solamente voy a agregar una función acá, que lo que les puedo adelantar es que en un próximo capítulo del club de lectura van a aprender a utilizarla. Es esta función que está en la línea 74, el de pivot wider, que si yo solamente les explico para qué funciona, lo que va a hacer es que me va a tomar los datos de manera larga y me las va a poner de manera ancha. Luego ya cuando tengamos ese club de lectura, ustedes entenderán por qué se está haciendo eso. Porque si no me equivoco no lo hemos tenido, Denise, o sí. Hay algunas sesiones en las que no he podido asistir por temas laborales. Pivot wider dijiste, perdón. Ajá, que es gather, spread, ajá, pero con las nuevas funciones que es pivot wider. ¿Ya la tuvimos o no? Creo que no las... No, sí las tuvimos. Me parece que fue Denise la que presentó entonces, eso en algún momento, sí. Ah, genial. Entonces, esto ya lo checamos. Me había asustado. Pensé que estaba poniendo algo intermedio que no iba. Entonces, ven, hasta ahí está casi todo. Lo que me falta ahora es construir las curvas a través de nuevas variables. Hay algo curioso en la data de COVID. Esa data, lo único que me permite hacer es construir cosas que yo quiero. Por ejemplo, si ustedes revisan las variables, tenemos casos de COVID confirmados, tenemos casos de COVID fallecidos, pero yo no tengo, por ejemplo, los casos activos. En epidemiología, los casos activos, actuales, son las personas que están confirmadas, menos los que fallecieron y menos los que se recuperaron. Entonces, hay ocasiones, para poder dar el contexto de lo que va a ser la siguiente función, en la que tú tienes una data y esas variables que tienes, en realidad lo que te van a ayudar es para construir las variables que necesitas. Imagínate que tengas la variable ventas y tienes las ventas por meses, pero tú necesitas construir los rendimientos sobre las ventas. Entonces, ¿qué significa? Que vas a tener que agregar una columna que involucre una fórmula que me haga el cálculo de el rendimiento sobre las ventas. Entonces, eso es lo que va a ser el último verbo que vamos a ver, y lo vamos a agregar aquí, que se llama mutate. Si lo resumo, mutate lo que hace es agregar nuevas columnas a tu data frame existente. ¿Yo qué columnas voy a querer agregar o crear? Podemos utilizar de manera indistinta aquello. En mi caso voy a utilizar crear, porque necesito crear ciertas variables
con las cuales yo pueda reflejar la curva de casos activos. Yo quiero que al data frame que tengo, ese que vieron de 4 columnas, se agregue una nueva variable o cree una nueva variable que solamente la puedo conseguir en base a las variables que ya tengo. Por ejemplo, el número de casos activos, que va a ser los confirmados, menos los fallecidos y menos los recuperados. Y como yo estoy interesada en las curvas acumuladas de esos casos activos totales, entonces voy a agregar, voy a construir, voy a adicionar una nueva variable que se llame los activos totales, que no va a ser nada más que, la suma acumulada de qué creen ustedes que va a ser de la variable anterior que estoy construyendo. Entonces, fíjense que la variable active, casos activos, no existe. Con mutate la voy a crear. Y sobre esta que ya viene creada, voy a crear otra variable que es la suma acumulada de activos. Eso significa que tú en mutate le puedes declarar al mismo tiempo nuevas variables que van siendo creadas de las que recién creas. Son como un trabalenguas. Pero no es que vas a tener que primero crear y luego otra vez mutate, no. En una sola le puedes hacer la declaración. ¿Ok? Puedo tener los recuperados totales, que va a ser que la suma acumulada de los recuperados, los fallecidos totales, es bien importante cuando uno está analizando el tema de pandemia, que va a ser los fallecidos. Y casos acumulados, que eso se refiere a los acumulados confirmados. Ahí son varias categorías, por decirlo así. Y voy a construir adicionalmente una numeración para el eje X, para que no me muestre 29 de febrero, 30 de 1 de marzo, sino que me diga el 29 de febrero es el día 1, el 1 de marzo es el día 2, ¿ok? Que es mucho más sencillo de entender. Y eso lo voy a hacer con una secuencia. Si a esto le damos un view, y si todo funciona bien, parece que no echó a correr. Déjame ver que me botó el código aquí. Ah, eso. Tengo un problema con ese view, no sé por qué. Es extraño. Un total cases me está botando porque por ahí y no lo he creado, parece. Ah, ya sé cuál es el error. Fíjense que acá, por dar el ejemplo en Summarize, yo lo cambié al español y luego yo se lo estoy declarando acá en inglés. Entonces, por eso cuando intento correr el código me bota esto de que no existe la columna Total Cases, por si acaso, para los que están viendo la sesión, el por qué me está botando ese error. Así que le voy a cambiar aquí eso, lo voy a dejar como lo tenía en inglés, no mover más cosas, ahí, y ahora le estoy volviendo a poner mal el nombre, y lo vamos a correr. Marcamos todo el código para echarlo a correr y esperemos que el view no falle. Y ahora está ahí el view. ¿Okay? Entonces, nosotros teníamos una data larga y como ahora creé nuevas variables, ¿se acuerdan cuáles variables creé? Primero active, luego active total. Fíjense cómo yo fui agregando de las columnas que tenía antes, que eran solamente 4, date, country, type y cases. Ahora estoy agregando estas columnas que creé con mutate. Entonces, mutate se caracteriza porque agrega variables, crea variables, y estas se adicionan a las columnas que tenía tu data frame. Estas de acá, ¿de dónde aparecieron? Estas son producto de esa línea que decía Pivot Wider. Como ya mencionó Denise, eso se vio en otra sesión, en donde se trabajaba con gather, spread, que es el tema de unir o el agrupamiento de datos.
que se pueden hacer, o lo que se le llaman ordenar datos de un paquete que se llama tidyr. ¿Ya? Hasta ahí están nuestras 5 funciones explicadas junto con group by, que son 6. Y lo único que le voy a hacer ahora, sí, es agregarle un código de ggplot por tema de tiempo. Es decir, hasta ahí ya está lista nuestra data para poder graficar. Si yo a esa línea le agrego un ggplot, que lo vieron en la clase anterior, que es básicamente cargar la librería ggplot2, y le voy a declarar qué es lo que quiero que me grafique, es decir, las características estéticas que quiero que vaya en el eje Y, que quiero que vaya en el eje X, quiero que en el eje X vaya el número de días, quiero que en el eje Y vayan los casos acumulados, y qué geometría quiero que me presente. Entiéndase qué tipo de gráfico quiero presentar en ese plano cartesiano. Bueno, quiero que sean líneas, porque voy a comparar las curvas. Y por eso estoy utilizando una geometría Geomline. Y como son 2 países que voy a comparar, quiero que me diferencie las curvas, el color de ellas por país. Por eso ustedes ven que en las propiedades estéticas le estoy declarando un color country. Y luego ya lo que hacemos en la siguiente capa es tratar de manipular todo lo que tenga que ver con el fondo del gráfico, es decir, los gráficos ggplot te vienen en fondo plomo, entonces la grilla que le quiero poner es blanco para que se vean bien las curvas. Le estoy poniendo nombre a los ejes con el argumento labs, y le estoy poniendo título y cosas de ese estilo. ¿Okay? No estoy haciendo nada complejo, es un gráfico súper sencillo. Pero para poder hacer ese gráfico, era necesario que la data como me vino, yo la manipule con nuestras 6 funciones editplayer. Si yo lo echo a correr, y muestro ahora, bueno, se activa automáticamente la pestaña de nuestros plots, se dan cuenta que hemos obtenido el gráfico con el que partió la clase del club de lectura. Entonces, tienen ustedes que considerar que este código que parece largo, siempre doy ese ejemplo, traten de pensarlo como hubiera sido en Excel. Tener que manipular toda esa información. ¿Cuánto tiempo les hubiera llevado? Que nos ha llevado 2 horas explicarlo, pero construirlo toma menos tiempo, diría yo. ¿Ok? Les voy a dejar compartidos el GitHub de este código, que yo lo dejé explicado el año pasado acá en mi país. Hice una publicación sobre esto para un periódico, entonces fue tomado de muy buena manera. Es decir, con ese gráfico escribí un artículo, y el blog donde lo publiqué y que luego fue reproducido en un periódico local, la idea de ese blog es poder compartir código de R. Entonces ahí les voy a dejar compartido. Van a encontrar otras cosas más que hicimos, como el logaritmo de la tasa de contagios, porque queríamos trabajar la data de COVID. Se los dejé ahora compartido por el chat. Y bueno, aunque hemos ido un poquito rápido, creería yo que una que otra duda ha quedado despejada respecto a este tema del dplayer. Así que les agradezco por la paciencia que me han tenido para poder explicar ahí un poco enredado a veces.